Tu ex, en un acto de pura desesperación, fue con una foto tuya a una bruja. Sí, así como lo oyes. Necesitaba saber qué pasa por tu mente, tenía tantas dudas que no podía más. Llevó una foto de los dos, de esos tiempos felices, y casi suplicando le pidió a la bruja que le revelara todo. Pero, ¿qué crees? Salió corriendo de ahí, totalmente espantado por lo que escuchó. La bruja le soltó la verdad: tú buscas algo serio, algo estable, estás listo para comprometerte. Pero ahí no acaba la cosa, le dijo que aunque tu corazón está abierto, tienes un montón de admiradores. Eres esa persona que simplemente no pasa desapercibida, atractiva y destacada. Y para colmo, alguien más cercano a ti ya está empezando a mostrar interés. La bruja también le tiró una dura: tu ex no se está valorando, sigue enganchado con alguien de su pasado que ni siquiera quiere verlo feliz. Vaya drama. La situación se puso más caliente que comal en fogata, y la bruja, con una mirada que perforaba el alma, no se guardó nada y le tiró una bomba más a tu ex. Resulta que no uno, sino dos de sus amigos más cercanos, esos con los que compartía secretos como si fueran hermanos, ahora te están echando el ojo. Esta revelación lo sacudió hasta los huesos, llenándolo de una inseguridad que le corría por las venas como veneno. Estos amigos, que siempre han estado ahí, ahora ven en ti lo que él nunca supo valorar. Y no era todo, porque la bruja, sin un pelo de tonta, le soltó que estos tipos ya llevan tiempo haciéndote la mirada larga y solo están esperando el momento justo para lanzarse a conquistarte. Ahí le dijo, clarito y raspado, que si no se espabila rápido, otro más avispado va a llenar el espacio que dejó frío en tu corazón. Con cada palabra, el corazón de tu ex se retorcía, atrapado en una tormenta de celos y arrepentimiento, dándose cuenta de que jamás pensó que sus propios amigos podrían voltear a ver a su ex de esa manera. La vidente, más dura que piedra de molcajete, no suavizó el golpe y le dijo que así es el destino, no espera a nadie y las oportunidades se van volando si uno no actúa con decisión y desde el corazón. Si de verdad quería recuperarte, tenía que demostrar con hechos, no solo con palabras, que ha cambiado y que está dispuesto a ofrecerte lo que siempre debió ser tuyo: un amor que no se pregunta, que no duda, un respeto sólido como roca y una estabilidad que no tiemble ni con el peor de los terremotos. Con el alma colgando de un hilo y los pensamientos revueltos como mar revuelto, tu ex salió de ese oscuro lugar de revelaciones, sabiendo que el juego había cambiado por completo. Si no toma cartas en el asunto pronto y de la manera correcta, podría perder esta batalla del amor antes incluso de volver a pisar el campo de juego. El camino hacia ti ahora parece una carrera contra el tiempo y la voluntad, una prueba de su verdadera capacidad de amar y de ser el hombre que mereces. Así, con más dudas que certezas, pero con la urgencia clavada en su pecho, tu ex está ahora en una encrucijada donde cada decisión puede significar ganarte de nuevo o perderte para siempre en manos de quien sí sepa valorar la joya que eres. Pero la bruja no se detuvo ahí, tenía más que decirle y lo que vino después fue un golpe directo a su orgullo. Tú creías que podías jugar con el destino, que podrías volver cuando quisieras, pero el universo no funciona así. Esta persona que dejaste ir está destinada a algo grande, y tú solo tienes dos opciones: aceptarlo o quedarte atorado en tu propio remordimiento, le soltó sin anestesia. En ese instante sintió que el suelo se le movía, que todo lo que había ignorado por tanto tiempo ahora lo aplastaba con una verdad innegable. No podía soportar la idea de que otro tomara el lugar que él dio por sentado, pero lo que más lo aterraba era darse cuenta de que esta vez no dependía de él. Su mente estaba en caos, tratando de entender cómo había llegado a este punto, pero la bruja tenía algo más que decir. Tu mayor error fue no valorar lo que tenías cuando lo tenías, y ahora el destino está equilibrando la balanza. Pero cuidado, porque si sigues atado al pasado, si sigues dejando que esa persona tóxica te manipule y juegue con tu mente, jamás recuperarás lo que perdiste. Tu oportunidad se está agotando y alguien más está listo para entrar en tu vida. Sus manos sudaban, el corazón se le salía del pecho, y por primera vez en mucho tiempo sintió un miedo genuino, no a perderte, sino a la certeza de que realmente podría ser demasiado tarde. Salió de ahí con la cabeza baja, con una sensación de vacío que no podía explicar. Se sentía traicionado, pero en el fondo sabía que la única traición real había sido la que él mismo se hizo al no cuidar lo que tenía.
Esa noche no pudo dormir, repasó cada palabra que la bruja le dijo, cada imagen que se formaba en su mente al pensar en ti con alguien más. Se preguntaba si ya era tarde, si al menos tenía una oportunidad de hacer algo, de dar un paso, de luchar por lo que un día fue suyo. Pero había un problema, su orgullo. No podía simplemente aparecer y suplicarte, no podía mostrar su miedo, pero al mismo tiempo, sabía que quedarse en silencio significaba perderte para siempre. Ahora el dilema estaba en sus manos, el tiempo corría y mientras él dudaba, ese otro alguien se acercaba más y más a ti, dispuesto a darte lo que siempre mereciste. Y justo en ese instante, su teléfono sonó y un mensaje que cambiaría todo. Miró la pantalla con las manos temblorosas, su respiración se entrecortó al ver el nombre que aparecía. Era alguien a quien no esperaba, alguien que nunca había imaginado que se atrevería a escribirle. Con el corazón latiéndole con fuerza, deslizó el dedo para abrir el mensaje, pero antes de poder leerlo, el teléfono se le cayó de las manos. Su mente estaba a punto de explotar. ¿Podría ser que el destino aún le estuviera dando una última oportunidad o simplemente era la confirmación de que ya lo había perdido todo? Tu ex sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sus manos comenzaron a sudar y su mente se nubló con una mezcla de pánico y arrepentimiento. Quiso protestar, decir que no era cierto, que aún quedaba algo entre ustedes, pero la bruja no le dio tregua. No te engañes, le dijo con voz firme, ya no hay marcha atrás. Has desperdiciado demasiadas oportunidades y ahora el destino está reacomodando las piezas. Su respiración se entrecortó cuando la bruja le soltó la última verdad que jamás quiso escuchar. La persona que antes te lloraba ahora está sonriendo. Ya no te extraña, ya no te busca, ya no se desvela por tus ausencias. Todo lo contrario, está a punto de vivir algo tan fuerte, tan inesperado, que te va a borrar por completo de su mente. Los ojos de tu ex se abrieron de par en par, un vacío en el estómago se formó en cuestión de segundos, como si todo su mundo se estuviera desmoronando en ese mismo instante. Y te diré algo más, continuó la bruja, observándolo con una intensidad aterradora, esa persona que ahora se interesa en quien tú no supiste valorar, está dispuesto a hacer lo que tú nunca hiciste, cuidarle, respetarle, darle el lugar que siempre mereció. No pudo más, su respiración se aceleró y el miedo se convirtió en desesperación. Se levantó de golpe, con ganas de gritar, de correr, de hacer algo para detener lo inevitable. Pero era tarde. La bruja ya lo había visto todo, y él también. Ahora sabía que cada paso que diste lejos de él te estaba acercando a alguien que sí sabe lo que vales. Y lo peor de todo es que, aunque intente hacer algo, aunque busque revertir el daño, ya no tiene el poder para detener lo que está por pasar. El universo ya tomó su decisión, y esa decisión es justicia divina. Ahora la bruja le lanzó la última advertencia: si intentas interferir, lo único que lograrás es acelerar su destino. Porque esta vez, el amor está de su lado, no del tuyo. Sintió un nudo en la garganta, como si el aire ya no le alcanzara. Salió de la consulta tambaleándose, mirando su teléfono con las manos temblorosas, queriendo escribirte, queriendo recuperar lo que perdió, pero ya era demasiado tarde. En ese mismo instante, en otra parte, sonreías. No porque supieras lo que estaba ocurriendo, sino porque el peso de ese pasado que tanto te lastimó ya no te importaba. Sentías una paz que no habías sentido en mucho tiempo. Mientras tu ex se ahogaba en su arrepentimiento, tú simplemente estabas viviendo, avanzando, disfrutando de la libertad que mereces. Lo que antes dolía, ahora ya no pesaba. Lo que antes rogabas, ahora ni lo querías. Y eso, precisamente eso, es lo que más le dolió a tu ex, darse cuenta de que, aunque quisiera volver, aunque intentara recuperar el tiempo perdido, tú ya no estabas mirando atrás. Tu ex no podía creer lo que escuchaba, y el miedo lo invadió por completo. ¿Qué hago ahora?, pensó mientras la vidente continuaba revelándole todo lo que había estado ignorando. No solo perdiste a esa persona especial, sino que también has perdido el respeto de muchos, porque ahora todo el mundo sabe lo que realmente sucedió entre ustedes, le dijo la bruja con firmeza, sin dejarle espacio para dudas. Es tarde para arrepentirse, pero si quieres algo más, si realmente deseas que las cosas cambien,
deberás pedir perdón de corazón, enfrentarte a tus errores y demostrar que has aprendido la lección. Lo que la bruja no le mencionó era que incluso el amor que alguna vez fue tan fuerte entre ustedes ya se había comenzado a desvanecer, porque el dolor, la desconfianza y la traición habían tomado un lugar en su corazón. Tu ex estaba atrapado entre la desesperación de querer corregir lo irremediable y el orgullo que no lo dejaba dar el paso hacia la humildad. Y mientras tanto, tú, en tu proceso de sanación, ya habías comenzado a soltar el pasado. Ya no te afectaban los comentarios, las críticas, ni las malas energías que de alguna manera se habían filtrado en tu vida, porque ahora entendías que la vida te estaba preparando para algo mucho mejor. Y justo cuando todo parecía más claro, tu ex trataba de buscar una excusa, como si no pudiera soportar la idea de que ya lo habías dejado atrás, que habías seguido adelante. En su mente, las dudas lo consumían, y aunque sentía un vacío, sabía que ya no podría llenar ese espacio con las mentiras que una vez había dicho. El eco de sus errores resonaba en cada rincón de su alma, mientras que tú estabas empezando a construir algo más, un futuro donde el amor verdadero, sincero y sin complicaciones, sería el centro de tu vida. A pesar de sus intentos por hacer que las cosas fueran como antes, ya nada podría detener lo que el destino tenía preparado para ti. La bruja también le advirtió sobre algo que él no estaba dispuesto a aceptar: la vida de él ya no giraba en torno a ti, su vida ya no te incluía como antes. Ahora, tú tenías la libertad de elegir, de decidir lo que realmente querías, y las señales estaban claras. Aunque las sombras del pasado aún intentaban aferrarse a tu ser, tú ya habías aprendido a seguir tu camino sin mirar atrás. Y mientras él luchaba con sus propios demonios, tú te movías hacia un futuro lleno de posibilidades. Tu ex estaba paralizado, completamente en shock. No podía creer lo que la bruja le estaba diciendo. Cada palabra caía como una losa sobre su conciencia, y algo dentro de él empezó a hacer ruido, esa sensación incómoda de saber que tal vez lo que escuchaba era verdad, aunque le doliera. La bruja no solo le estaba revelando lo que ya había sospechado, sino algo mucho más profundo, algo que no podía ignorar. Tu ex, esa persona que tanto dañaste, ha aprendido a no depender de ti para ser feliz, dijo con una voz llena de gravedad. Y en ese momento, él sintió el peso de todas sus decisiones, todo lo que había hecho mal, todas las veces que había tomado el camino equivocado. Recordó cómo siempre puso a su familia por encima de su relación, cómo permitió que sus palabras llenas de juicio y de enojo opacaran el amor que una vez hubo entre ellos. Esa verdad dolía más que cualquier otra cosa que había escuchado, porque sabía que todo lo que la bruja le decía era cierto. La persona que había querido más que a nada en el mundo había soportado tanto dolor, tantas humillaciones, porque pensaba que él cambiaría, que las cosas mejorarían, pero él no lo entendió hasta ahora. La bruja siguió, y sus palabras le atravesaron como flechas. Ella está cerrando ese capítulo, porque por fin comprendió que no merecía vivir con esa carga, que hay algo mejor para ella, algo que tú ni siquiera podrías ofrecerle. Esa vida que prometiste, esa vida de sueños, de proyectos, se quedó en el aire, porque tú no supiste mantenerla, no supiste valorar lo que tenías hasta que ya era demasiado tarde. En ese instante, él recordó las peleas, los gritos, las veces que le dio la espalda a sus sentimientos, y se sintió pequeño, como si todo lo que había construido se desmoronara. Pero lo peor vino después. La bruja lo miró profundamente, y sus ojos parecían perforarle el alma. Tu familia no solo intervino con palabras de odio, no solo con críticas malintencionadas. Fue mucho más allá. Tu madre, y alguien más cercano a ti, se metieron en lo más oscuro, en lo más oculto, buscando separar lo que ya no pudieron salvar. No se contentaron con destrozar la relación, sino que intentaron usar algo mucho más siniestro para asegurarse de que ella se fuera de tu vida para siempre. Aquello fue un golpe directo, más devastador que cualquier otra cosa que había escuchado. La bruja no le mentía, y por primera vez en mucho tiempo, su mundo entero pareció desplomarse. Se le vino a la mente todo lo que había vivido, todo lo que le había contado ella, las veces que se había sentido atacado, la desconfianza que había crecido entre ellos, pero nunca imaginó que detrás de todo eso estuviera la mano de su familia, esa misma familia que siempre dijo que lo apoyaría.
Ahora entendía que sus acciones no solo habían dañado su relación, sino que habían sido la causa de todo el sufrimiento de su ex, porque la energía negativa que su familia había sembrado no solo afectó su vida, sino que fue la causa de su ruptura. La verdad era más aterradora que cualquier otra mentira que él había querido creer. Y ahora, frente a él, estaba la bruja, la única que le estaba diciendo la realidad, la verdad que tanto había ignorado. Pero ahora, ya era tarde para arrepentirse. Tu expareja no podía creer lo que estaba escuchando, pero en lo más profundo de su ser, sabía que había algo de cierto en las palabras de la bruja. Se quedó en silencio, procesando cada frase, cada revelación que caía sobre él como una bomba. Recordó esas discusiones raras, esas actitudes extrañas de su familia, esos momentos incómodos cuando algo no cuadraba, cuando parecía que ellos sabían más de lo que querían admitir. Todo tenía sentido ahora, pensó. Porque lo que la bruja le decía sobre su familia no solo le tocaba la fibra sensible, sino que le destapaba un montón de recuerdos reprimidos, cosas que él ya había dejado de preguntarse porque era más fácil ignorarlas. La bruja no se detuvo ahí. Te han manipulado, continuó con firmeza, pero te han manipulado porque temen lo que eres capaz de hacer si realmente encuentras la paz y el amor que mereces. Saben que la felicidad que tenías en esa relación con esa persona era verdadera, y que eso te hacía más fuerte, más capaz de tomar las riendas de tu vida. Y como si fuera poco, la bruja le soltó una de esas verdades duras que no se pueden ignorar: tus padres, tu entorno, ellos no querían verte brillar, no querían verte feliz con alguien que no pudieran controlar. Y ese ser cercano que ahora está mostrándote interés, ese es solo el comienzo, porque las puertas se están abriendo para ti, pero hay algo mucho más grande que te espera. El rostro de tu ex se descompuso. Ya no sabía si su confusión era más grande que su rabia. Se sentía impotente, rabioso, triste, todo a la vez. Sabía que había fallado, que algo dentro de él se había roto, pero escuchar esas cosas le hizo caer en la cuenta de lo que realmente había sucedido. ¿Es porque había permitido que las dudas lo invadieran? ¿Es porque no había luchado más por lo que tenía? El miedo de perderlo todo lo había cegado, y ahora no sabía cómo reparar el daño que había causado. Y entonces la bruja, casi como si quisiera darle un respiro, le dijo: lo que pasó no es irreversible, pero necesitas dejar atrás esas cadenas. Tú también te has dejado influenciar, has dejado que otras voces definieran lo que querías, lo que sentías. Pero si realmente quieres volver a ser esa persona fuerte, esa persona que confió y amó con todo su corazón, es hora de que tomes el control.